Bueno, queridos lectores, una vez más su humilde narrador regresa con la historia de cómo escapé de la muerte por los pelos. Creerán que es una expresión, pero a menudo tengo piel en los dientes. Me ayuda muchísimo a mantenerlos calientes cuando decido convertir un pajar en una montaña de bolas de helado y luego comérmelo entero. Sin embargo, hay una diferencia importante entre las historias que he contado hasta ahora y esta historia en particular. Gané. Jaja. Estúpido dragón. ¿En serio crees que podría matarme? ¿El avatar del caos? Ojalá pudieran ver mis pasos de baile aquí, porque creo que esta danza triunfal es, me atrevo a decirlo, una de las más elegantes e inspiradoras de mis danzas espontáneas de todos los siglos. No voy a intentar describirla. Escribir sobre danza es como pintar sobre música. Ay, esto fue un bálsamo para el alma. Yo gané, él perdió, jaja, todavía la tengo. Cuando me enfrento a una amenaza peligrosa que no sea Anon y sus inexplicables poderes de distorsión de la realidad, soy la ganadora. Discord es lo máximo, los dragones babean. Y lloran como bebés cuando les quitas su tesoro. ¡Guau! Me alegra poder estar alegre con esto, porque la verdad es que me duele bastante. Fue duro. He conseguido unir y sanar casi todas las partes de mi cuerpo, con la excepción del pelaje de mi pata de cabra, pero gasté mucha magia en esta pelea, y he tenido que regenerar heridas aún peores que la de la cola, aunque por suerte eran heridas que no eran inmunes a mis poderes, así que pude curarlas rápidamente. Me duele todo y estoy exhausto. Necesito unos días descansando y recuperándome. Así que tengo mi Panauricon funcionando para poder escuchar por todo Canterlot, Ponyville y algunos otros lugares estratégicos, tengo mi enorme pila de almohadas, no bromeo, es del tamaño de un cobertizo, tengo mis mantas mullidas, mi vaso infinito de cola con champiñones y una buena provisión de bocadillos y analgésicos. De hecho, hay pociones que sí me funcionan, y estoy profundamente agradecido por ello, ya que no sé si puedo usar la magia para aliviar mis huesos doloridos ahora mismo. No soy tan tonto como para darte recetas, pero diré esto. El linimento de broma venenosa sienta de maravilla en partes del cuerpo que antes me habían cercenado. Guardé una buena cantidad después del incidente de la cola, y ahora lo tengo untado por todo el abdomen, y no puedo expresar el alivio que siento al tener tratamientos para mis heridas a mano que no requieren quemar más magia. Y, por supuesto, tengo este diario para pasar el rato. Así que descansaré un poco y te contaré todo sobre la pelea que acabo de ganar, sí, en tu cara, Winnie. ¿O debería llamarte ahora perdedor eterno? Mi brillante cola roja. ¿Qué tal perdedor eterno? ¿Cómo se dice eso en llama, Winnie? Sí. Bajé a Amarenca del Sur y conseguí mi elemento de la avaricia. La facilidad con la que recuperé los otros dos elementos de la disarmonía aparentemente fue solo una compensación del destino por lo difícil que iba a ser este. Créeme, no tenía ni idea de lo difícil que iba a ser este combate cuando me dispuse a recuperar mi elemento, o probablemente no me habría molestado. Si nunca has viajado a Amarenca del Sur, o Draconia, como la llaman los lugareños, pero no me parece justo. Los dragones no son nativos, mientras que las llamas y las alpacas sí lo son, y aunque técnicamente los Quetzalcóatl son una especie dracónica nativa, me cuesta aceptar las opiniones de una especie que solía sacrificar Draconecui en ritos de nigromancia para intentar controlar el sol. Deberías ir alguna vez. Las montañas andaluzas, cubiertas de nieve y llenas de magma revuelto esperando la oportunidad de salir, se alzan sobre una selva espesa y exuberante que alberga criaturas tan encantadoras como bancos de peces capaces de devorar un pony en un minuto, y abejas asesinas. Abejas asesinas. Me encanta este lugar. Qué lástima que esté plagado de dragones. Admito que es culpa mía, al menos en parte. Sin duda, hice todo lo posible por hacerles la vida imposible a los dragones de Neiropa, y al parecer algunos huyeron aquí, donde la extinción de mi pueblo y la posterior migración de los Quetzalcóatl hacia el norte, hasta la frontera con las tierras de los ponis, dejaron el territorio prácticamente vacío. Estaba poblado por llamas y alpacas, pero ninguna de las dos especies es rival para los dragones, y las montañas andaluzas son una rica fuente de deliciosos manjares para dragones y objetos brillantes que atesorar. Hoy en día, la mayoría de los ecuestres desconocen que los dragones provienen originalmente de Neiropa, no es de extrañar, hoy en día, la mayoría de los ecuestres parecen desconocer la existencia de Neiropa. Tienen una vaga idea de que existe un país llamado Prance en algún lugar y que en las inmediaciones podría haber grifos, y que hay una ciudad llamada Trottingham por allí.
El extremo sur de América del Sur alberga auténticas civilizaciones de dragones, en las naciones de Chile, sí, lo es, bastante, Auren, Argent y Paraguay, pero a donde me dirigía era a la región donde el río Amarezón desciende de las montañas andaluzas. Aquí, los dragones que no pueden coexistir con sus hermanos viven en una soledad anárquica, cada uno creando su propia guarida y vigilando su propio tesoro. Incluso para los estándares dracónicos, Wiñay-Pakori se lleva la palma. Primero, está su nombre. Los ecuestres están acostumbrados a que los dragones tengan nombres sencillos y fáciles de pronunciar. Este no es el caso en gran parte del sur de América, donde las lenguas de varias civilizaciones perdidas se encuentran y se desvalijan mutuamente en busca de sustantivos que les sobren. Muchos dragones que desovan en el sur tienen nombres como Smeator o Angorad, o algo similar, nombres de las antiguas lenguas de dragones de Neiropa, a diferencia de los dragones que desovan en el norte, que tienen nombres como Garble. No me lo estoy inventando. En las zonas de anarquía, sin embargo, los dragones tienden a tomar prestadas las lenguas de los Quetzalcóatl o las llamas porque pasan tan poco tiempo juntos que pierden el conocimiento de las lenguas de dragones. En la lengua de las llamas, Wiñay-Pakori, a quien de ahora en adelante llamaré Wiñe, significa oro eterno. Esto se debe a que Wiñe estaba sentado sobre una pila de oro que era literalmente del tamaño de una montaña. Había excavado la montaña donde vive y la había llenado de oro. Las partes que no eran de oro eran él. Es del tamaño de Ponyville. La avaricia hace crecer a los dragones, y nuestro amigo Winster ha sido un chico muy, muy avaricioso. Si hubiera tenido algún interés en el poder dentro de la sociedad de dragones, o incluso en crear una sociedad de dragones, lo cual no le interesa porque solo le importa más oro, podría haberlo hecho fácilmente. Los dragones se someten instintivamente a quien posee el mayor y mejor tesoro. De hecho, los dragones solían peregrinar para ver el tesoro de Wiñe e intentar pelear con él constantemente. La mayoría no se tomaba en serio pelear con él por él. Solo querían verlo, pero, claro, ser un dragón y acercarse a Wiñe automáticamente provoca una pelea. Algunos intentaron desafiarlo seriamente. Wiñe los encontró crujientes y deliciosos con ketchup. Sé todo esto porque Wiñe sostenía y blandía activamente mi elemento de la avaricia. El Kraken no usaba realmente el elemento de la ira, solo formaba parte de su colección de objetos brillantes. Sin embargo, Wiñe habría sido la candidata perfecta para un elemento de la avaricia si yo hubiera querido repartir portadores, cosa que no hice. Para que alguien porte un elemento, el avatar debe dar su consentimiento. El árbol de la armonía es conocido por retirar activamente su apoyo a antiguos portadores que consideraba corruptos, y los ponis, ni nadie, en realidad, no pueden convertirse en portadores a menos que él se lo permita. Sus estándares son bastante pésimos. ¿Te imaginas, una vez que me ofreció elementos? Aún más gracioso, uno de ellos era la lealtad. Pero claro, dado que Rainbow Dash es una fanfarrona egocéntrica y la última portadora de la lealtad se volvió contra su propia hermana, su nación y su propia especie, de forma espectacular, el árbol de la armonía no parece ser muy bueno eligiendo candidatos para ese puesto. De igual manera, nadie puede ser un verdadero portador de un elemento de disarmonía sin mi permiso, y como siempre he pensado que son cosas ridículamente estúpidas, nunca antes había elegido portadores. Sin embargo, esto no impide que alguien cuya mente y personalidad resuenen con el elemento lo use. He visto algunas proezas muy interesantes con el elemento de la magia en el pasado, y los elementos de disarmonía están diseñados para otorgar poder a usuarios individuales, por lo que son aún más útiles para quienes no son portadores. Y cuando alguien usa un elemento de disarmonía, esto genera disarmonía, y sé exactamente lo que está haciendo. Si presto atención, que, cuando era una estatua, sin duda lo hacía. Así que lo sabía todo sobre Wiñe. La verdadera pregunta era, ¿sabía él de mí? El Kraken sí, y huyó en cuanto aparecí, pero los Krakens acumulan por diversión, no por una compulsión biológica como la de los dragones, y el Kraken no estaba usando su elemento. Wiñe sí. Así que esto, pensé, podría acabar en una pelea. Ahora me preguntas. Pero Discord, eres tan obviamente superior a los patéticos dragones con tus vastos recursos mágicos, tu ingenio y creatividad al usarlos. ¿Cómo podría un dragón plantarle cara? Me parece inspirador el voto de confianza, pero había una razón por la que tenía que volver locos a los dragones en lugar de convertirlos en adorables cachorritos. Creé algo que lo hacía, pero era un portal a otro reino, lo que necesariamente convierte a las especies ecuestres en algo compatible con el otro mundo, y la idea de convertir dragones en perros me pareció divertidísima.
Quienes estén familiarizados con los fundamentos y la teoría de la magia, incluyendo los sistemas de creencias de los antiguos y cómo moldean la magia actual, sabrán de esto, y también lo sabrán Dwight Sparkle. Hola, Dwight. Dime, ¿tuve un funeral encantador? Por favor, dime al menos que Pinkie lo preparó. Para el resto, permítanme explicar el concepto de los elementos tónicos, también llamados elementos base, elementos mundanos o elementos del fundamento. Estos elementos, a diferencia de los elementos de la armonía, no se refieren a los rasgos que portan los seres inteligentes, sino a las sustancias que componen el mundo. Tierra, aire, agua, fuego y fuerza vital, que también puede referirse al espíritu o a la magia, pero magia pura, no del tipo excesivamente armónico que Dwight usa la mayor parte del tiempo. Los dragones y las criaturas dracónicas se alinean con entre 2 y 4 de estos elementos, generalmente. Los Draconekurui, al poseer magia, poseían aire, agua y magia / espíritu, principalmente debido a que esta es una de las combinaciones más comunes entre los dragones neixianos de los que descendemos. Algunos dragones neixianos poseen fuego en lugar de agua, y unos pocos los poseen todos excepto tierra. Esto se debe a que los dragones alineados con la tierra son dragones Neigropan. La mayoría poseen tierra, fuego y aire, y algunos pocos también poseen magia. La diferencia más fundamental entre los dragones neixianos y Neigropan, aparte de que nosotros somos gráciles, esbeltos y atractivos, y ellos son enormes y toscos, es que nosotros nos alineamos con el agua y ellos con la tierra. Que yo sepa, ningún dragón se alinea con el agua y la tierra a la vez. De los 5 elementos, 4 son activamente caóticos. La tierra, no es inmune al caos, exactamente, aunque desatar mis poderes en la tierra tendería a causar terremotos y volcanes masivos, así que solo lo hago cuando realmente necesito levantar islas y arrasar montañas, pero es muy resistente a él. Hay una razón por la que los elementos de la armonía me convirtieron en piedra, después de todo. De todos los avatares del caos, Arla Dragona es la única que conozco cuya forma apenas cambió. Obtuvo 3 pares de alas, y eso fue todo. Coyote y Loki se convirtieron en cambiaformas, Pan la cabra se volvió bípeda, Anansi la cebra desarrolló otras 4 patas, ni siquiera yo sé qué animal era Set en primer lugar, y Eris la Icaros aparentemente se transformó de forma muy similar a la mía, adquiriendo muchas partes animales con las que no había nacido. Pero Ar solo obtuvo alas adicionales. Esto se debe a que el cuerpo de un dragón alineado con la tierra resiste la transformación, excepto en los aspectos para los que está diseñado. Los dragones de tierra pueden cambiar de tamaño si son muy talentosos, y a muchos no les crecen alas hasta la adolescencia, así que a Ar le permitía desarrollar alas adicionales gracias a su cuerpo de dragón de tierra. Pero no puedo transformar a un dragón en algo completamente diferente. Al menos, no sin la magia de la diferencia entre planos dimensionales que impulsa la transformación. Solo puedo alterar el tamaño de un dragón dentro de cierto rango, y un dragón tan lleno de codicia como Winnie sería difícil de convertir en algo más pequeño que una casa. Puedo quitarles las alas, pero no puedo quitarles su fuego, ni sus escamas, y con sus escamas no puedo hacer mucho más que humillarlos. Lo admito. He matado a muchos dragones. Fue una guerra y no me arrepiento de haberlo hecho. Eran ellos o eran ponis, y decidí que me gustaban más los ponis. Pero no fue fácil. No solo porque no soy precisamente un asesino nato y porque acabar con vidas conscientes nunca ha sido mi idea de diversión, sino simplemente porque, en términos de ejecución técnica, no es fácil de hacer. Volverlos locos era más entretenido y más accesible como estrategia, pero convertir a un dragón monstruo crecido por la codicia en una bestia furiosa y sin mente no era probable que me consiguiera mi elemento, como tampoco lo sería entrar por la puerta principal. Tenía un plan, pero no iba a ser fácil. Aunque, en realidad, no tenía ni idea de lo difícil que sería al final. El elemento de la avaricia otorga a su portador, o usuaria, habilidades relacionadas con la obtención, conservación y defensa de lo que considere más valioso, normalmente algún tipo de objeto mundano. El oro y otras formas de riqueza son comunes, pero una notable usuaria de la avaricia, una pony llamada Carmine Sand que vivió hace unos 800 años, robó monumentos y estatuas, incluyéndome a mí. Casi la convertí en portadora por eso. Estuvo muy cerca de liberarme. También puede actuar como canal para algunos hechizos ingeniosos. El más famoso de estos fue probablemente el toque de Midas, el hechizo que Eris colocó sobre el elemento de la avaricia cuando nombró al rey Minotauro Midas su portador. Los cuentos infantiles que relatan esa parte particular de la historia la suavizan considerablemente. Midas no renunció a su toque para comer.
Tenía verduras finamente picadas mezcladas en una papilla con leche de cabra y vertidas en su boca con un embudo dorado. En realidad, Midas transformó a miles de centauros, cabras y a sus propios súbditos en oro antes de renunciar al elemento tras transformar accidentalmente a su hija. Eris, tan aficionada como yo a convertir seres sintientes en objetos estáticos, liberó a los seres convertidos en oro, bueno, salvo a los que ya habían sido fundidos para obtener lingotes, a cambio de un huerto entero de manzanas que Midas había transformado. Probablemente puedas adivinar qué hizo con las manzanas. La que usó para iniciar una guerra entre Minos y Tauros un siglo después fue solo una de las divertidas hazañas que esas manzanas provocaron. Lástima que Ar probablemente esté durmiendo con las demás. Sería divertido jugar con ellas. Winnie habría aumentado sus habilidades para mantener su tesoro. Y como era un simple portador, no un auténtico portador, supuse que el elemento habría distorsionado su mente, acentuando su codicia hasta un punto absurdo. Los portadores, al ser agentes debidamente designados de la disarmonía, tienen la capacidad de controlar el rasgo que les vincula a su elemento. Portar el elemento de la codicia no los hace más codiciosos, como tampoco el elemento de la generosidad llevó a Rarity a regalar su casa. Pero a los portadores, rara vez les va tan bien. La obsesión de Carmine Sand por perseguir estatuas y monumentos finalmente llevó a la policía de Celestia a descubrir dónde estaba, lo que resultó en el decepcionante resultado de que me instalaran de nuevo en los jardines de Canterlot. Y mi amigo Winnie había sido un dragón para empezar. Así que, lo más probable, pensé, era que la negociación quedara descartada. ¿Puedes decir la subestimación del milenio? ¡Genial! Sabía que podías. Pero antes de empezar a contarles todo sobre esta batalla increíblemente peligrosa y desafiante que gané, debo hacer una breve digresión para explicar algunas cosas sobre las diferencias entre el orden y la armonía y cómo afectan al caos. Esto es relevante, créanme. Aunque me disgusta la armonía, me disgusta aún más el orden. Son superficialmente similares, ya que ambos producen patrones estructurados y predecibles, pero la armonía surge cuando múltiples entidades independientes deciden colaborar por un objetivo común. El orden se da cuando una sola entidad impone su voluntad a las demás y las impulsa a colaborar para alcanzar su objetivo. Los ponis pueden seguir sin pensar los patrones que les enseñaron cuando eran potros, como ovejas con el cerebro lavado, ovejas Neigropan. Los Aggies de Agland son bastante inteligentes e independientes, pero las ovejas Neigropan, bueno, digámoslo así, muchas de ellas aún viven en Grifonia, donde el cordero es un alimento. Si necesitas buscar esa palabra, adelante. Una vez que hayas terminado, suponiendo que hayas encontrado este diario en mi gruta de la disarmonía y sigas ahí, el baño está al otro lado de las cortinas rosas de cachemira, más allá del estanque de las anguilas, y te he dejado pensativo un poco de enjuague bucal para cuando hayas terminado de vomitar. Y ahora sabes exactamente lo estúpidas que son las ovejas Neigropan. Pero al menos están siguiendo esos patrones sin pensar por su propia voluntad, y hacerlo les da placer. Bajo un sistema de orden en lugar de armonía, no importa cuán librepensador e independiente seas, los líderes del sistema te derribarán y te obligarán a obedecer, o sufrirás. Sin embargo, hay una cosa buena sobre el orden. Aunque su poder para imponer un patrón en la realidad y forzarla a permanecer así es más hostil al caos que la armonía, requiere mucha más energía. Si alguna vez has intentado mantener limpia la habitación de un potro, probablemente ya sepas que intentar imponer el orden en un sistema naturalmente caótico requiere un esfuerzo constante e infinito. Los sistemas de armonía se automantienen, al igual que los sistemas de caos, porque en los sistemas de armonía cada componente conoce el patrón previsto y lo sigue voluntariamente, y en los sistemas de caos casi cualquier acción encajará en el patrón, tal como es. Pero los sistemas de orden requieren vigilancia perpetua. El orden es más hostil al caos que la armonía. Debido a que la armonía depende del libre albedrío que se ejerce para mantener un patrón, la armonía tiene que tener mucho espacio para la variación potencial dentro de ella. El orden se mantiene a sí mismo pisoteando el caos donde quiera que lo encuentre. La armonía controla el caos. El orden destruye el caos. Pero el caos destruye el orden. En el momento en que la energía invertida en ordenar el sistema flaquea, la más mínima variación hará que todo el patrón se desmorone. En términos de magia, la armonía se sustenta en el inconsciente colectivo, el orden en la voluntad y la energía, y el caos en la imaginación y la independencia. La magia canalizada a través del orden puede generar cambios que calcifican, volviéndose inmune a otras magias.
En ese punto, la armonía no puede tocarla y se requeriría mucho caos para deshacer la calcificación, lo que generalmente resultaría en la destrucción del objeto. Pero hacer algo con el orden implica usar cantidades absurdas de poder, y si este flaquea antes de que el cambio sea permanente, toda la operación mágica fracasa por completo. En la época en que gobernaba Equestria, descubrí que el avatar del orden, Matrice, ubicado cerca de Arabia Silla de Montar, Camelstan y las naciones Taur, intentaba transformar el mundo para que no hubiera más magia. No estoy del todo seguro de por qué Matrice pensó que era una buena idea, dado que fue puesto allí para ayudar a regular la magia, pero pedirme que intentara adivinar por qué el avatar del orden haría algo suena a un ejercicio inútil desde el principio. En cualquier caso, pensé que era una idea terriblemente mala, así que fui a detenerlo. No se podía razonar con Matrice, al menos no conmigo, así que tuve que destruirlo. Solía ser una montaña de cristal. Ahora es un montón de cristales individuales más pequeños distribuidos por todo el mundo. Todos siguen siendo el avatar del orden, incluso yo sé que no debo pensar que la realidad puede prescindir del orden, pero ya no están lo suficientemente unidos como para idear un plan como destruir la magia. Lo suficientemente unidos. Ja. ¿Viste lo que hice? Respirar el polvo generado al aplastar Matrice me paralizó, congeló mi magia y me provocó una tos horrible y persistente que tardó casi un año en curarse. Tener pequeños trozos de Matrice conectados a la base de mis cuernos, y, por lo tanto, justo al lado de mi cerebro, cortesía de Ponis mientras estaba enfermo e indefenso después de guardar magia, muchas gracias, me convirtió en un vegetal babeante y espástico, casi mental, indistinguible de una víctima de un derrame cerebral. Y solo el hecho de que Celestia sea tan fácil de manipular que pude hacerlo incluso cuando apenas podía moverme, hablar o pensar me salvó de un destino peor que ser petrificado. El cuerpo de la armonía puede paralizarme, pero el cuerpo del orden puede matarme. También funciona al revés. Mi sangre puede contener el árbol y consumir los cristales de Matrice, pero, ya saben, el hecho de que tenga que sangrar mucho para tener una gran cantidad de sangre de un avatar del caos disponible para hacer este tipo de cosas hace que intentarlas sea mucho menos atractivo. Pero mientras que la armonía puede hacerme cosas terribles, aunque no letales, que se quedan cuando ya no me toca, el orden tiene que estar ejerciendo su efecto directamente sobre mí. Los cristales de Matrice solo pueden dañarme cuando están en contacto conmigo. Por eso el polvo en mis pulmones era tan terrible. Tuve que expulsarlo bastante tosiendo para tener la magia disponible para vaciar los pulmones y limpiarlos antes de poder sanar por completo, y lleva mucho tiempo expulsar la mayor parte del polvo de los pulmones cuando están llenos. Esto será importante más adelante. Quizás incluso haya un examen. Me teletransporté a la caverna de Winnie con una taza enorme de café extra fuerte y un fliscorno. Despierta, Winnie. Levántate y brilla. Canté villancico y soplé el fliscorno. Para más decibelios, tenía amplificadores instalados por toda la caverna. Winnie y Pakori, por supuesto, dormía sobre su oro. ¿Dónde más se esperaría encontrar un dragón? Puede que exagerara al decir que era del tamaño de Ponyville, pero no mucho. Con mi altura máxima, contando la cola, podía flotar sobre su párpado inferior y apenas alcanzar la parte superior de su ojo con mi cornamenta. Sin embargo, cuando se trata de lidiar con dragones, no es el tamaño lo que importa, sino la técnica. En concreto, la técnica mágica de molestarlos hasta someterlos. Era de un color casi dorado, quizás un poco más amarillo. Mostaza, quizás. Su cuerpo, como el de la mayoría de los dragones, era pálido, casi blanco. A diferencia de la mayoría de los dragones, era brillante, reluciendo casi a la luz de los apliques de las paredes. Casi parecía como si se hubiera cubierto de oro, con quizás algo de platino en la parte inferior. Despierta, despierta. Grité de nuevo, y, armado con un enorme cañón de agua, disparé una bala de sirope de fresa directamente a su ojo. Winnie estaba abriendo el ojo cuando el jarabe de fresa rebotó en él, salpicándolo. Rugió, girando la cabeza para verme con el ojo sin jarabe, que estaba muy rojo y, como quizás mencioné antes, era un poco más grande que yo. Mira, Winnie, tienes algo que me pertenece, le dije. Y si te portas bien y me lo das, podemos. Él me echó fuego encima. Los dragones suelen transmitir esto. Una inhalación, un gesto de disgusto, la cabeza echada hacia atrás. Winnie no. El fuego era tan intenso que me vaporizó al instante, aunque eso no le haría ningún bien a Winnie. Lo que más me preocupaba era el hechizo que se transmitía en el fuego de dragón. Como sabrás, si conoces a Spike el pequeño dragón, o si eres él, el fuego de dragón no solo sirve para quemar cosas.
También puede ser un medio de transmisión de hechizos. El único que Spike conoce, por lo que veo, es la teletransportación, que usa principalmente para enviar a Celestia las exageradas misivas de Duilig sobre su profunda e importante investigación sobre la amistad. Este era un hechizo de destrucción literal. Entropía envuelta en un paquete mágico y enviada mediante fuego de dragón. Dado lo estrechamente relacionada que está la entropía con el caos, podrías pensar que esto me sería útil. Y si hubiera estado dirigido a otro lugar, probablemente lo habría sido, ya que el desorden de la entropía alimenta mi magia, así como el desorden de la complejidad. Sin embargo, quizá ya te hayas dado cuenta de que soy un ser vivo, y aunque me cueste admitirlo, los seres vivos son sistemas complejos que no funcionan tan bien cuando están desordenados. Así como tu silla es información, tú también lo eres, y yo también, y degradar la información que resulta ser un ser sensible y pensante tiende a resultar en la muerte. A menos que seas yo, porque tengo muchísimo talento. En mi juventud, hubo veces que morí de verdad y tuve que tomarme la molestia de resucitarme. Oh, todavía recuerdo las caras de Celestia y Luna la primera vez que me vieron hacerlo. Celestia me había estado distrayendo con un magnífico despliegue de fuego, plasma y protones altamente excitables, y mientras yo convertía su fuego solar en libélulas, Luna me cortó la cabeza. Me sorprendió mucho verme repentinamente liberado de mi cuerpo, una sombra en el plano astral como cualquier otro ser muerto, pero como ya me había restaurado una vez, sabía cómo hacerlo. Me llevó unos días, sin embargo. Así que Celestia y Luna reclamaron su antiguo castillo, me declararon muerto y proclamaron una nueva era de orden, armonía y reconstrucción, y se sorprendieron terriblemente al ver el enjambre de abejas que los invadió pocos días después de que recuperaran el trono, aunque no tanto como cuando las abejas se transformaron en mí. ¡Qué hilaridad! Casi me hace arrepentirme de haber dejado de morir por el fin del invierno, la festividad de semanas de hambre y privaciones que solía venir antes del cierre del invierno. No puedo imaginar por qué Celestia eliminó esa. Morir es bastante inconveniente, sin embargo. Estás en medio de una broma maravillosa y de repente, ¡zas! Tu cabeza está en el suelo y tu cuerpo ya no está unido a ella, lo que realmente mata la broma. Así que ahora, me convierto en magia pura en el momento en que empiezo a sentir el más mínimo dolor. En realidad, antes de sentir el dolor, porque lo he reducido a un reflejo. Convertirse en magia pura es una habilidad que otros tienen, por supuesto. Alicornios y unicornios poderosos han demostrado la capacidad, más recientemente cuando Ona regresó de la luna y se convirtió en niebla negra, una espina, imitaciones mediocres de los Wonderbolts, etc. Pero solo yo tengo la capacidad de convertirme en magia pura que se mantiene en la forma de mí misma. En otras palabras, no se puede saber si estoy hecha de materia o magia porque mi aspecto es el mismo de cualquier manera. Así que el fuego de Winnie vaporizando mi cuerpo no fue un problema grave para mí. Mi cuerpo era simplemente una construcción hecha con mi magia, en la que vivía. Se destruyó tan rápido que ni siquiera me dolió. El verdadero problema fue que el hechizo del fuego de dragón intentó interrumpir la magia de la que estaba hecho, lo que podría haberme matado para siempre, ya que es mi magia la que me permite realizar proezas como resucitar. Claro que el día en que caiga bajo un hechizo de entropía será el día en que cuelgue mi sombrero como señor del caos, me jubile. Al fin y al cabo, son mi especialidad. Utilicé el hechizo para que se consumiera a sí mismo y muriera, hice una copia de mi cuerpo hecha completamente de cenizas, salvo por unos ojos cómicamente grandes, y dejé que las cenizas se desmoronaran en el aire. Los ojos cayeron al suelo al final, frente a Winnie, mientras yo me teletransportaba y me reconstruía por la caverna. Podía aguantar cualquier cantidad de golpes de fuego de dragón y reírme. Los hechizos de entropía, no tanto. Aunque podía usar mi propio caos para destejerlos, invertirlos o usarlos contra sí mismos, cualquier parte del hechizo que fallara podía causarme un daño extraordinario en mi forma de magia pura. Así que iba a tener que evitar el aliento de fuego tanto como fuera posible. En cuanto reaparecí, dije, ¡qué grosero! Siempre saludas a tú. Me atacó, obligándome a desaparecer de nuevo. Fue desconcertante. Cuando me teletransporté, no había estado cerca de mi nuevo destino. En cuanto reaparecí, unas garras gigantes me arañó. Intenté esquivarlas, eran enormes, y por lo tanto tenían mucho espacio entre ellas, lo suficientemente amplio como para que pudiera atravesarlas como una anguila, excepto cuando me topé con una especie de campo de fuerza mágico que me dio una descarga tremenda, suficiente para aturdirme por un momento. Su garra me rodeó. Me teletransporté de nuevo, y apenas logré evitar ser su almuerzo cuando sus enormes fauces se abalanzaron sobre mí.
De alguna manera, sabía exactamente dónde iba a reaparecer antes de que lo hiciera. Ese no era un poder otorgado por el elemento de la avaricia. La velocidad con la que se movía defendiendo su tesoro provenía del elemento, pero la capacidad de ver el punto final de la teletransportación antes de que terminara, no me lo esperaba. Durante unos minutos lo esquivé mientras ponía a prueba sus límites. Cuando hice 3 de mí mismo y reaparecimos en diferentes puntos, no podía distinguir cuál era el verdadero yo, pero cuando teletransportaba objetos, sobre todo, sus tesoros, o manifestaba cosas que no eran yo, sí lo sabía. De alguna manera, podía verme cuando estaba desincorporado, o tal vez podía ver la forma de mi magia abriéndose paso entre los espacios. Tenía anillos en todos los dedos, uno de los cuales debía ser el responsable de esa red de campos de fuerza entre sus garras, y una cadena dorada alrededor del cuello, sujeta a la cual había numerosos objetos con diversas propiedades mágicas. No vi mi elemento por ningún lado. Sabía que lo llevaba consigo, pero no estaba en sus dedos ni en su collar, así que ¿dónde? Consiguió golpearme de nuevo, lanzándome contra la pared con un enorme corte en el abdomen. Me curé casi al instante y me convertí en niebla, con la intención de nublarle la vista. Él me atravesó con un cuchillo. En mi forma de niebla, debería haber sido inmune a sus garras. Deberían haberme causado tanto daño como cabría esperar de un dragón atacando la niebla, es decir, ninguno. No solo podía verme cuando era mágico, sino que podía hacerme daño. Me recorporé y me dejé caer hacia arriba, invirtiendo la gravedad, no para Winnie, sino para todos los objetos de la habitación que no fueran Winnie, lo que provocó que su tesoro empezara a caer sobre él. Gritó de rabia y se abalanzó, batiendo las alas, mientras yo me acurrucaba dentro de un gran paraguas y flotaba hacia abajo, que ahora estaba arriba. El daño a mi magia, a mi esencia, no fue ni de lejos tan grave como el que me infligió Anon, pero no puedo regenerar el daño a mi magia. Tengo que esperar a que sane. Sana mucho más rápido que, por ejemplo, los cuerpos de los ponis, pero estuve atrapado con él durante al menos unas horas. Quizás debería haberme echado atrás entonces, al reconocer que Winnie era capaz de hacerme daño, pero estaba furioso. Yo era el señor del caos, y este dragón presumido creía poder negarme lo que me correspondía por derecho solo porque lo llevaba usando un tiempo y había conseguido otros objetos mágicos en el proceso. Ridículo. Perder contra los elementos de la armonía es una cosa, pero no iba a perder contra un dragón. Mientras Winnie salía de su montón de oro, invertí la gravedad, así que todo empezó a caerle encima de nuevo. Y mientras gritaba furioso y quemaba su propio oro para teletransportarlo lejos de sí, dejé que el aire se llenara con el sonido de mi voz. ¿Te das cuenta de quién soy, Winnie Pakori? Soy Discordia, señor del caos y la discordia. He matado a más dragones de los que puedo contar, y he vuelto locos a muchos más. Tienes mi elemento de la avaricia, y lo quiero de vuelta. No te daré nada. Rugió, saliendo por fin del montón de oro. Volvió a lanzarme llamas, pero yo ya me lo esperaba y lo esquivé. Y al esquivarlo, transformé la capa superior de sus monedas de oro en ácaros dragón, las criaturas que creé durante la guerra de los dragones. Los ácaros dragón son como los parasprites, solo que su único alimento son las escamas de dragón. Winnie chilló cuando Mierda, hecha de su tesoro, se abalanzó sobre él para devorarle las escamas. Se quemó con tanta intensidad que los ácaros dragón, que, por supuesto, había creado para que fueran inmunes al fuego de dragón, ardieron. El fuego de dragón normal no podía hacer eso. Decidí acabar con esto rápido. Me teletransporté a la cabeza de Winnie y le di un ligero golpe con una garra, concentrando toda mi fuerza en derribar sus defensas y desequilibrarlo. He logrado esto con Celestia, Luna y Starsuil el barbudo. Es trampa, así que no me gusta, pero a veces ganar es más importante que cómo juegas. Entré sin mucho problema. Los dragones son resistentes al control mental, pero yo soy, bueno, yo. Sin embargo, cuando intenté cambiar su mentalidad, me pareció increíblemente resistente. Intentaba hacerlo menos codicioso, o más apático, o que me tuviera miedo. Algo, cualquier cosa, para que dejara de luchar contra mí y me entregara mis propiedades. Nada de lo que hice funcionó, y sentía una extraña presión contra mi poder, empujándolo con fuerza en la dirección opuesta cada vez que intentaba desequilibrar a Winnie. Cuando me di cuenta de lo que estaba pasando, me enfurecí aún más. Mi propio elemento estaba trabajando en mi contra. Este tipo de cosas nunca le pasan a la armonía, porque por razones bastante obvias, los elementos de la armonía siempre trabajan en armonía, pero siendo yo disarmonía, entendía cómo era posible que un elemento mío se volviera en mi contra. Pero no debería haberlo hecho.
Winnie no era un verdadero portador, no debería tener la capacidad de usar un elemento de la disarmonía contra el espíritu de la disarmonía. Al parecer, había estado con él durante tanto tiempo, mientras yo estaba en piedra, que se había unido a él como si yo lo hubiera autorizado a portarla. Y justo cuando me di cuenta de eso, Winnie me agarró y me apretó hasta hacerme pulpa. Que esté hecha de magia no significa que no pueda sentir dolor, y te aseguro que tener mis huesos destrozados y mi carne aplastada fue insoportable, aunque breve. No me mató, pero me enfureció aún más. Me convertí en jalea de uva, rezumé entre sus garras, goteé sobre su nariz, me recompuse y le lancé la cola al ojo con fuerza. Los ojos de dragón no son tan impenetrables como los demás. No se puede matar a un dragón disparándole en el ojo. La placa ósea detrás del ojo impide un disparo directo al cerebro, y el hueso de dragón es incluso más fuerte que las escamas de dragón. Pero sí se puede cortar el ojo de un dragón, y mi cola está cubierta de escamas y púas de dragón. Con solo pensarlo, la magia de mi cuerpo cambió, fortaleciendo los aspectos dragonescos de mi forma de Draconequus. Aulló y me agarró mientras la sangre brotaba a borbotones de los estrechos cortes que mis púas le habían hecho en el ojo. Salí disparado hacia arriba y hacia los lados, esquivando su agarre con destreza, y casi choqué con su garra de ala, que me apuntaba directamente. Lo cual no habría sido un problema, la verdad, de no ser por lo que la garra de ala sostenía. Tenía el martillo matador de dioses. Creía haberlo perdido tras haberlo abandonado en otro universo, hace milenio y medio. Esquivar al asesino de dioses me llevó al alcance de su ala, que me atrapó y me lanzó hacia su cola con tanta velocidad que quedé ligeramente aturdido por el golpe. Aunque no tan aturdido como cuando su cola me golpeó con una velocidad impensable para algo tan enorme, me destrozó de nuevo cada hueso del cuerpo y me lanzó hacia su frente. Golpeé la pila de oro y derrapé. ¿Alguna vez has intentado regenerar tus huesos mientras vuelas a toda velocidad sobre una pila de monedas de oro? No lo recomiendo. Tuve que tomarme un momento para recuperar el aliento y recomponerme. Este era casi mi último ataque. Winnie había cambiado el asesino de dioses de su garra alada a su pata, y lo lanzó hacia mí con tanta velocidad que me habría salpicado si me hubiera golpeado. No es que lo que pudiera hacerle a mi cuerpo físico fuera mi mayor preocupación al lidiar con el asesino de dioses. Por algo se llama así. Necesitaba un momento para reunir mi magia antes de poder teletransportarme, y no lo tuve. Así que rodé para apartarme, tan frenéticamente que no presté mucha atención a la dirección en la que rodaba. Resultó ser la dirección de la boca de Winnie, cuando se lanzó hacia mí y se cerró a mi alrededor. Intentó tragarme, claro, pero tragar funciona usando la lengua para empujar la comida hacia la parte posterior de la boca, donde cae por la garganta y los músculos del esófago la agarran y la empujan hacia abajo. Creó un peluche enorme y realista, bueno, tan realista como cabría esperar de algo con botones por ojos y gamuza por cabeza, levité para apartarme de la lengua de Winnie y dejé que se lo tragara. Ah, se me olvidó mencionar que había llenado el peluche con explosivos. Porque sí. Satisfecho con el peso y la forma de lo que acababa de tragarse, Winnie volvió a colocar la lengua en su posición normal, dejándome espacio para flotar cómodamente sobre su garganta y empezar a lanzar granadas. Cuando explotó la primera, la onda expansiva hizo estallar el peluche. Metí las orejas en los bolsillos, no sabías que tenía bolsillos, ¿verdad? Bueno, ahora sí, ya que las explosiones eran bastante fuertes. Winnie empezó a mover la cabeza, gimiendo y gimiendo, lo cual era más fuerte que las explosiones, pero si esperaba desalojarme así, se lo estaba pensando 2 veces. Olí el azufre del fuego de dragón crudo antes de que explotara, así que tuve tiempo de convertirme en una escama en el paladar de Winnie, tan inmune al calor como cualquier otra escama, antes de que llenara su boca y el aire frente a él con una ráfaga de fuego. Y entonces, en cuanto el fuego se apagó, hice una carretilla llena de vodka congelado, mucho más frío que el agua congelada, dada la temperatura gélida del alcohol, y se lo vertí todo por la garganta. Luego pensé en el tamaño de Winnie e hice que un río de vodka casi helado corriera por su paladar. No sabía si los dragones pueden congelarse el cerebro, pero ¿por qué no intentarlo de todos modos? Y por su garganta, con peces de gelignita y nitroglicerina nadando en él. Winnie rugió e intentó encender fuego, pero tanto líquido helado que caía sobre sus llamas lo dificultaba un poco. Me teletransporté, porque una vez que consiguiera encender el fuego, no quería estar presente para la combinación de alcohol ardiendo y el pez explosivo con el que había llenado el río. El gran ojo rojo de Winnie, aún decorado con sirope de fresa, me fulminó con la mirada cuando aparecí justo delante de él. «Hola, Winnie», dije. «Espero que te guste el alcohol gratis, aunque claro que sí».
A todo el mundo le gusta el alcohol gratis. De nuevo intentó aplastarme con la pata, pero salí volando de él, riendo. ¿Tienes un poco de impotencia por las llamas, Winnie? He oído que ahora hacen pociones para eso. Winnie gruñó, agarró algo de su collar de amuleto y me lo lanzó. Lo esquivé con facilidad y entonces me di cuenta de que en realidad no me estaba apuntando. Un hecho real. Si eres nigromante, conoces los hechizos adecuados y tienes un suministro de hormigas gigantes de la selva tropical y dientes de dragón, puedes imprimir el espíritu de una de tus hormigas en el diente de un dragón y crear un mirmidón, un fiel dragón hormiga guerrero esclavo. Los mirmidones parecen dragones con cabezas de hormiga. Incluso a mí me dan miedo. Dudaba que Winnie fuera nigromante, o que pudiera haber hecho un trabajo tan delicado incluso si lo fuera, pero claramente había conseguido uno para hacerle un favor, porque sí, esos eran mirmidones que surgían de debajo de la superficie de la pila de oro. Lo que Winnie me había lanzado eran dientes de dragón. Winnie ciertamente había matado a suficientes dragones como para tener un buen número de ellos por ahí. Mientras Winnie se abría paso, obviamente intentando recuperar el fuego, sin mucho éxito, los mirmidones me atacaron. Los mirmidones no son tan inmunes a mi poder como los dragones, pero había 10 o 12, y aunque no tenían juguetes como Godslayer a mano, podrían debilitarme y hacerme más vulnerable a Winnie. Estaban animados por magia, así que convertir a uno en un montón de fideos de huevo significaba que me atacaban con fideos de huevo mágicos. En lugar de escupir fuego, escupían ácido en grandes cantidades. Les eché natillas, les lancé oro con tanta fuerza que les rompí el caparazón. Los mirmidones no están realmente vivos. Son construcciones mágicas, así que no me importaba destruirlos. Convertí el oro en arenas movedizas, transformé la cabeza de alguien en un yunque, cosas así, pero seguían viniendo. Como zombies. No sintieron dolor y parecía que tendría que desmantelar uno por completo para evitar que la magia que lo animaba siguiera atacándome. Aún así, pensé, no podían hacerme daño grave, y no había forma de que me retirara de esta pelea, no ahora que sabía que Winnie había subvertido mi elemento. Cada elemento de la disarmonía individual tiene aproximadamente una quinta parte de mi poder. Cuando sumas los 7, suma el poder de un avatar del caos. La razón por la que la combinación de 7 quintos hace 1 es el hecho de que la disarmonía no funciona en conjunto, por lo que gran parte del poder se pierde como desperdicio. No iba a dejar que este estúpido dragón anduviera por ahí con un objeto que le daba una quinta parte de mi propia fuerza mágica, sin importar cuántos golems de dragón hormiga me lanzara. Hice tentáculos con cuchillas de afeitar y los rebané, me teletransporté sobre ellos y les lancé granadas por la boca cuando me miraron, hice pequeños tornados de cristal para destrozarlos y dispersarlos. Me quedaban solo 5 mirmidones cuando, de repente, sentí que la fuerza abandonaba mis extremidades y me tambaleé como si me hubiera convertido en un fideo de huevo, uno demasiado cocido. No había estado prestando atención a la energía táumica que me rodeaba. Ahora sí la presté y me di cuenta de que acababa de entrar en un círculo rúnico. Hecho de violetas de armonía, en ámbar. La violeta de la armonía crece a lo largo de la costa oeste de las Amarecas, en un territorio rocoso y montañoso. Purifica la magia pura o maligna, es decir, la armoniza, empujando lo sobrante hacia la tierra para que sus simbiontes se alimenten. Un té de violetas de la armonía puede curar casi cualquier dolencia mágica que pueda sufrir un pony, aunque con el posible efecto secundario de volverlos adictos. Los pétalos atrapados en ámbar, un resonador mágico, tienen un efecto muy similar al de las hojas del árbol de la armonía. Pueden usarse como fuente de energía para rituales armónicos o círculos mágicos. En algún momento, probablemente mientras estaba en su garganta, Winnie había trazado un círculo rúnico con violetas ambaradas. No era un círculo cerrado, así que no estaba atrapado, pero estaba debilitando rápidamente mi magia y, si lo cargaba con fuego de dragón, podría convertirme en piedra. Temporalmente, pero como tenía asesino de dioses, temporalmente bien podría convertirse en permanente. El martillo asesino de dioses destroza almas y magia. Podría romper mi forma de piedra y matarme. Miré hacia arriba y vi a Winnie sonriéndome con saña. Criatura del caos, ni siquiera tú puedes robarle a Winnie y Pakori, dijo. Quien me roba solo se lleva la muerte. Entonces eructó. Estaba bastante seguro de que no había tenido esa intención. Su plan había sido una ráfaga más controlada de fuego de dragón, cargada con un hechizo para activar el círculo rúnico. Pero había encendido su llama, y tal como lo había planeado, mis bombas explotaron en sus entrañas, provocando que llamas puras, sin hechizo, salieran rugiendo de su boca en un gigantesco eructo mortal. No me quedé allí.
Me sumergí en el oro, usando toda la magia que pude reunir y también mi habilidad para excavar, lo cual es bastante asombroso, si me permiten decirlo, ya que sobre mí el oro se derretía en el calor de la llama de Winnie, atrapando a los mirmidones y a las violetas de la armonía. Excavé en un ángulo agudo y luego subí en uno más empinado, con la intención de llegar a un lugar alejado de donde había visto a Winnie por última vez, pero olvidé que podía verme cuando no debería. Tenía otras preocupaciones. Mientras cavaba, sentí una fuerza, no mi elemento ni los violetas, sino algo mucho más hostil, que presionaba contra la magia que había realizado. El oro que había convertido en ácaros de dragón se habría revertido solo, de no ser porque Winnie los había convertido en cenizas. Verás, si convierto un pony en queso y no mantengo el hechizo de transformación, la naturaleza del caos es transitoria, así que se revertirá de forma natural y el pony saldrá ileso. Pero si los ratones se comieron el queso mientras era queso, la liberación del hechizo no surtirá efecto. El queso se transformó en otra cosa mientras era queso, en este caso, en excremento de ratón, y el cambio adicional impide que el caos se revierta. La nueva forma se mantiene. Así que cuando Winnie quemó los ácaros del dragón, destruyó su propio oro. Excepto que, de alguna manera, lo estaba deshaciendo. No podía hacerlo con el elemento de la avaricia, por las razones que acabo de explicar. No podía hacerlo con la armonía, porque esta lo único que puede hacer con los hechizos de caos es que fallen y reviertan. Una alquimia muy poderosa podía convertir la ceniza en oro, o hechizos específicos de caos como el que Eris usó una vez contra Midas, pero lo que yo sentía no era ceniza convirtiéndose en oro, sino ceniza revirtiéndose al oro que había sido antes de ser ácaros de dragón. Solo conocía un poder capaz de hacer eso. Y entonces la pata de Winnie se hundió en el oro, atravesando capas de monedas y joyas, y me agarró, levantándome antes de que pudiera reaccionar. Winnie tenía a Godslayer. Tenía anillos de poder. Tenía mi elemento de la avaricia. Tenía artefactos de armonía. Y al parecer tenía un fragmento de matrice, porque solo el poder del orden puede reordenar la realidad como él acaba de hacerlo. Y si tenía un fragmento de matrice, o si su otra pata sostenía a Godslayer, no quería quedarme en su pata para descubrirlo. Lo miré mientras me levantaba, estudiando el collar de dijes. ¡Ay! Aquello parecía un trozo de matrice. Era un cristal dentado, incoloro, pero con esa blancura que adquieren los cristales cuando son incoloros pero gruesos, con una forma tosca como la de un obelisco, pero con muchos bordes afilados y trozos que sobresalían. Para ser algo que provenía del orden, ciertamente tenía una forma irregular. Me reí entre dientes. Si Matrice aún tenía conciencia, probablemente estaba furioso de que lo hubieran reducido a tal estado. Probablemente preferiría que lo pulieran hasta dejarlo liso. Y allí, medio enterrado entre las escamas del cuello de Winnie, vi mi elemento de la codicia. La armonía ama sus cristales. Los cristales son ordenados. Armoniosos. Son buenos acumuladores de magia, pero inútiles para canalizar el caos. Para eso necesitas metal. Una sustancia dura e inflexible, pero que puede fluir y ablandarse, o incluso licuarse, y adoptar cualquier forma que quieras. Y, por supuesto, el metal del que está hecho el elemento de la avaricia es oro. ¿Qué otra cosa podría ser? Es una esfera dorada, con un cristal en el centro como un globo ocular. La última vez que lo vi, el cristal era incoloro, como cabría esperar, ya que el elemento no tenía portador. Ahora era rojo, como el ojo de Winnie. Esto me enfureció por completo. Al igual que los elementos de la armonía cambian para coincidir con la cutie mark de un portador de pony, el cristal dentro del elemento de la avaricia cambia para coincidir con el ojo del portador, porque el ojo es el símbolo de la avaricia. Ya veo, quiero. Winnie no era un portador, pero la cosa había cambiado para coincidir con él, como si realmente lo fuera, como si tuviera algún derecho a ser un portador cuando yo no se lo había concedido. 1000 años en piedra me habían dañado a un nivel fundamental si algún dragón podía vincular mi elemento a sí mismo contra mi voluntad. Obviamente, lo había estado usando en su cuello durante tanto tiempo, y tan cerca, que sus escamas habían comenzado a crecer a su alrededor. Tendría que arrancárselo. Dada la vida que he llevado, los poderes que tengo y la fuerza que represento, nunca me han gustado mucho los objetos materiales, pero supongo que soy lo suficientemente dragón como para que, en las raras ocasiones en que hay algo que me pertenece, me enfurezca que alguien intente arrebatármelo. El elemento de la avaricia era mío. Admito que no me había importado mucho en 2000 años, pero ese no era el punto. Era mío para regalar, no de Winnie para tomarlo. Así que, llegados a este punto, ya no importaba cuántos juguetes potencialmente mortales sacara Winnie.
Ya no se trataba solo de mi plan para distraer a Anónimo, sino de preservar mi oficina como avatar del caos. No iba a ceder bajo ningún concepto. Traje su tesoro a la vida. A las monedas de oro le salieron alas y volaron. A los lingotes de oro les crecieron patas e intentaron huir. Las estatuas de oro deambulaban por cualquier medio que se les concediera, y si no, simplemente rodaban. Winnie rugió de rabia y me lanzó el asesino de dioses. Me convertí en líquido y caí al suelo, recuperándome. Lo volvió a lanzar y me teletransporté, ablandando el oro donde había estado, como chocolate derretido. Cuando el martillo impactó contra el oro blando, lo endurecí, incrustándolo. El asesino de dioses podía matar dioses, pero no podía fundir oro. No esperaba ganar mucho tiempo con eso, pues sabía que Winnie podía derretir el oro él mismo. En cambio, Winnie presionó una garra contra el elemento de la avaricia y adoptó una expresión de concentración, y todo el oro que había enviado a huir regresó. No me sorprendió. Nunca había visto a alguien usar el elemento de la avaricia para recuperar sus posesiones, pero no fue una aplicación sorprendente de sus habilidades. Esto no serviría de nada. Mi voluntad se abalanzó sobre el elemento. Quizás tenía una quinta parte de mi poder, pero eso significaba que yo seguía siendo 5 veces más poderoso. Intentaba arrebatárselo a Winnie metafísicamente, no físicamente, rompiendo su conexión con él. No le gustó mucho y me atacó. Como estaba concentrado en el elemento, no lo esquivé a tiempo, y me abrió 2 enormes heridas, y a través de mi magia. Me desplomé, lo que me dio la oportunidad de ver la parte inferior de las garras de Winnie descendiendo sobre mí. Sí, uno de esos anillos en sus dedos era el anillo de asesinato de sombras, mucho más potente contra construcciones de magia oscura que contra las caóticas, pero su único propósito era destrozar construcciones de magia pura. Rodé ligeramente para que la palma de Winnie me golpeara en lugar de sus garras, aplastándome. Esto me aplastó el cuerpo, pero no perjudicó mi magia. Me convertí en una versión de papel y me inflé de nuevo en cuanto su pata se levantó. Sus mandíbulas me atacaron de nuevo. Me teletransporté hacia arriba y pasé unos minutos más esquivando varios cortes, mordiscos y ráfagas de fuego. En un momento, alcé un escudo, pero sus garras lo atravesaron. Mientras esquivaba, seguía reanimando su tesoro para que escapara. Tenía que detenerse constantemente para usar el elemento de la avaricia e invocar sus cosas de vuelta, y supuse, correctamente, que ningún dragón podía hacer tantas cosas a la vez como el espíritu del caos, así que tuve momentos para concentrarme. En su collar de talismanes finalmente encontré el ojo de Odín, en realidad no lo es, solo se llama así, un objeto mágico que permitía al usuario ver lo que normalmente no se ve. Así era como rastreaba mis teletransportes. También tenía un fragmento de matrice, como mencioné, y un alambre de oro tejido en forma de corazón del tamaño de un pony, y un montón de otras cosas que noté en su momento, pero que no resultaron ser relevantes, así que las he olvidado. Oye, lucha por tu vida y a ver cuántos de esos pequeños detalles recuerdas después. Hasta ese momento, había luchado principalmente a la defensiva. No quería matar a Winnie. Bueno, vale, quizá un poco, pero era mi temperamento el que hablaba y trato de no hacerle mucho caso. Había matado dragones en tiempos de guerra, pero esto no era una guerra, era un advenedizo que intentaba derrocarme y apoderarse de mí, y matarlo, además de ir en contra de mis principios, me haría parecer débil. Como si tuviera que matarlo para derrotarlo. Me enorgullece ser tan poderoso, inteligente y, en general, asombroso que no necesito matar a mis enemigos, y no iba a dejar que un simple dragón me arrebatara eso, por muy furioso que estuviera. Pero él se había resistido a la mayoría de mis intentos casuales hasta el momento, así que si de verdad quería recuperar mi elemento, tendría que tomarme en serio lo de aterrorizarlo, al menos. Quizás incluso causarle dolor. No me gustó hacerlo, causar tormento psicológico es mucho más interesante y elegante que la tortura física, y tiene efectos a largo plazo, pero los dragones son criaturas muy testarudas. Aún estaba decidiendo qué hacer cuando él arrancó el corazón de alambre dorado de su collar de dijes y sopló una llama sobre él. Se encendió, y en el repentino resplandor, apareció un Quetzalcóatl con plumas negras y naranjas y escamas plateadas, como un fénix en proceso de renacimiento. En la antigua lengua de los Quetzalcóatl, desde antes de que los ponis de Espoña se apoderaran de la mayor parte del territorio y el Quetzalcóatl tuviera que absorber su lengua, el Quetzalcóatl decía: ¿Cuál es tu deseo, amo? Destruye al Draconecus, gruñó Winnie. Eso sí que es de mala educación, me quejé. Me robas el elemento de la avaricia, te niegas a devolverlo, ¿y ahora qué? ¿Invocas a un sirviente para que intente matarme?
Estás fuera de mi lista de cartas de la gran corazones cálidos, señor. El Quetzalcóatl entrecerró los ojos al mirarme. ¿Caos? Preguntó con incertidumbre. Lo miré con los ojos como platos un segundo. ¿Cuántos años tienes? Pregunté. ¿Por qué, en serio, me confundes con Mayhem? Estás senil. ¿Qué? ¿Estabas nadando en la sopa primigenia en la guardería? No eres un simple Draconecus, dijo, lo cual era cierto, por supuesto. El avatar del caos ya no es caos. ¿Te pareces a él? ¡No! Todo el mundo con cerebro dice que salgo a mi madre, pero supongo que el tuyo se cristalizó con el paso del tiempo. Era un liche. Tenía que serlo. Y Winnie controlaba su filacteria. Un verdadero inmortal, como un alicornio, no podía ser esclavizado por una criatura como Winnie, y si era lo suficientemente mayor como para recordar quién era Mayhem y había pasado tanto tiempo fuera de circulación como para no reconocerme, debía de ser un anciano, pero dormía la mayor parte del tiempo. Pero era un Quetzalcóatl, no un espíritu. Los Quetzalcóatl eran mortales. Él no lo era, pero tampoco había ascendido, y eso, sumado a su servidumbre, sugería fuertemente que era un liche. Sobre nuestras cabezas, Winnie usaba su fragmento de matrice para deshacer lo que yo había hecho. Le llevaría un tiempo. Ya había transformado la mitad de su tesoro, y puede que haya mencionado que su tesoro llenaba una montaña entera. Decidí arriesgarme. Era menos probable que un liche me hiciera daño que el propio Winnie, así que pensé que podía permitirme la distracción. Convertí todo el tesoro de Winnie en mariposas. Mientras rugía de frustración e intentaba eliminar a los insectos voladores con su fragmento de matrice, el lich me disparó un rayo de poder, y como convertir una montaña entera de pequeños objetos brillantes en mariposas es un poco agotador incluso para mí, en realidad me impactó. Fue un frío intenso. En un instante, perdí todo el calor del cuerpo y empecé a temblar sin control. Irritado, usé mi propio poder para calentarme, solo para que el frío se intensificara. Un momento demasiado tarde, me di cuenta de lo que estaba pasando. Los Quetzalcóatl eran maestros nigromantes, o lo habían sido durante la época en que este tipo creció, pero lo que este tipo había hecho era impresionante incluso para una especie que logró levantar un segundo sol y alimentarlo con la sangre de inocentes. De hecho, había logrado matar a un Wendigo y unir su esencia en un hechizo. Aún más asombroso por el hecho de que los Wendigos son espíritus y, por lo general, matar un espíritu implica destruirlo por completo. Pero no, este tipo había convertido un Wendigo en un hechizo, lo que significaba que tenía un hechizo que se alimentaba de la disonancia y generaba frío. Me pregunté si habría diseñado esta cosa para usarla contra Mayhem, y la ironía que habría sido, dado que Mayhem trajo a los Wendigos en primer lugar. Me dejó en un aprieto, ya que mi magia se basa en la disarmonía, lo que significaba que casi cualquier hechizo que pudiera lanzar, la cosa que acababa de envolverme podía comer. Además, a los Draconecui no les gusta el frío. Para nada. La única razón por la que disfruto de las actividades en la nieve es porque uso mis poderes para mantenerme caliente. Los Quetzalcóatl tampoco, por supuesto, y por la misma razón. Nuestros cuerpos no están hechos para eso. Pero este tipo era un liche, así que el frío no lo mataría. Normalmente, el frío tampoco podría matarme, pero si toda mi magia estaba siendo devorada, recuerdos de explorar con Celestia y Luna y encontrar cavernas llenas de esqueletos de Draconecus, donde mi gente se había acurrucado para intentar compartir calor antes de que el frío que traían los ponis los matara, me vinieron a la mente. Cada vez tenía más frío, esquivando físicamente, con alas y piernas, los rayos del liche que me lanzaba, y mis propios temblores me dificultaban moverme con la suficiente rapidez. Invertí una enorme cantidad de poder en un hechizo sobre los enjambres de mariposas que había creado, dándoles cabezas de hormiga que escupían agua regia en lugar de ácido fórmico. El hechizo de Wendigo muerto absorbió gran parte del poder y lo convirtió en frío, extrayendo hasta el vapor de agua del aire y congelándome por completo. Si alguna vez te has convertido en piedra y has estado consciente durante el proceso, probablemente puedas imaginarte lo profundamente infeliz que me sentía con la idea de quedar congelado en un bloque de hielo. Pero esto era una apuesta arriesgada. Pensé que tendría mucho más éxito en deshacer el hechizo de Wendigo si el liche simplemente dejaba de dispararme rayos de hielo. Y la razón por la que había usado tanto poder en el hechizo era para que pasara lo suficiente para lograr la transformación. Luego lancé un hechizo de manipulación mental a mis hordas de hormigas mariposas que corrió en el oro, diciéndoles que se sintieran muy atraídas por el corazón hecho de alambres de oro y muy hambrientas de lo que pudiera haber dentro de él. Caos y desarmonía no son lo mismo.
Las turbas, en particular, son un constructo de armonía caótica. Cada miembro de una turba, en armonía, decide realizar la misma tarea, que generalmente consiste en apalear a alguien o algo. Si diriges una turba hacia un objeto, que no tiene emociones y no puede sentir pánico, miedo ni dolor, el hechizo no tiene ningún componente de desarmonía. Normalmente, tendrías que estimular la existencia de una turba con una emoción negativa, que es desarmonía, pero no si se trata de una especie que vive en enjambre en la naturaleza. Que las mariposas revoloteen y ataquen algo no es exactamente normal para ellas, pero sí lo es para las hormigas. Había mucha desarmonía en el hechizo que les otorgaba cabezas de hormiga y la capacidad de escupir ácido que corroería el oro, pero no había nada en el hechizo que las hiciera querer enjambrar y devorar el brillante corazón dorado, porque eso es muy compatible y armonioso con la naturaleza de las hormigas. De esta forma, todo el hechizo funcionó sin darle más poder al hechizo de Windigo. Winnie ni siquiera se dio cuenta. Seguía ocupado transformando las mariposas en oro. Cuando lo rodearon, estaban demasiado cerca como para electrocutarlas fácilmente, así que se concentró en electrocutar la parte trasera del enjambre, no las que estaban cerca de su collar de talismanes. El liche lo descubrió 1 o 2 minutos antes que Winnie. Había estado preparando un hechizo que creo que pretendía destrozarme, pensando, supongo, que estaba inválido solo por estar atrapado en un bloque de hielo. Y entonces se dio cuenta de lo que hacían mis mariposas, y empezó a gritar. ¡No! Intentó lanzar su hechizo de frío contra las mariposas, pero estaban arremolinándose en el cuello de Winnie, lo que le hizo creer a Winnie que su liche lo estaba atacando, así que le lanzó fuego al liche, y, casualmente, a mí, lo que inició el tan deseado proceso de derretir el hielo que me retenía. Y mientras tanto mis hormigas se dedicaban a devorar el corazón dorado. Probablemente sepas que un liche es un ser que ha depositado su fuerza vital en un objeto, de modo que su cuerpo no puede morir sin importar el daño que se le inflija, siempre y cuando el objeto esté ileso. Quizás incluso conozcas la obsesión de los Quetzalcóatl con los corazones como símbolo de fuerza vital, aunque probablemente no tengas idea de cuántos miles de ponis, llamas, alpacas, draconecuri e incluso otros Quetzalcóatl se arrancaron el corazón para alimentar el segundo sol generado mágicamente por los Quetzalcóatl, durante los días en que los Windigos lo mataban todo y los unicornios jugaban con el sol para dañar a sus compañeros ponis. Y sabes que vi a Winnie hechizar ese corazón dorado para que apareciera el liche. Así que puedes adivinar cómo descubrí exactamente qué era la filacteria de Quetzalcóatl. Resultó que su verdadero corazón estaba dentro de la cosa. El agua regia es un ácido altamente inestable, conocido por fundir el oro, pero la verdad es que tampoco es bueno para la carne de Quetzalcóatl. Mi enjambre ni siquiera había devorado por completo la coraza dorada cuando el ácido, al gotear en ella, causó tanto daño al corazón vivo que el liche chilló y se desmoronó. Sí, ya sé que destruir un liche cuenta como matar algo, disminuyendo así el caos, o como restaurar algo muerto a su estado original, aumentando así la armonía, pero estaba luchando por mi vida. Hay un momento y un lugar para defender una ideología, y cuando un liche antiguo te congela hasta la muerte, ese no es el caso. Con él abajo, pude concentrarme en deshacer el hechizo de Windigo. Winnie no era la única con hechizos de entropía. La destrucción de cualquier cosa al desordenarla y convertirla en ruido es parte de mi arsenal básico, después de todo. Tampoco hay disonancia en ello. La entropía es natural, una parte fundamental de la armonía del universo. Al fin y al cabo, los hechizos que se deshacen son más naturales que los que se mantienen unidos. Había deshecho la mayor parte del hechizo y casi me había liberado para cuando Winnie decidió volver a centrar su atención en mí. Casualmente sostenía un fragmento de matriz en la pata. Yo seguía prácticamente paralizado por el frío, temblando violentamente mientras derretía mi prisión y prestándole muy poca atención a Winnie. Así que mi primera comprensión de que podría estar en un peligro extraordinario llegó cuando vi el destello del cristal dirigiéndose hacia mi pecho, y para cuando lo comprendí y pensé en esquivarlo, ya era demasiado tarde. Winnie golpeó el obelisco dentado de un fragmento del orden directamente a través de mi abdomen, y salió por el otro lado. Es literalmente imposible para mí describir el dolor que esto me causó, porque un pony con la mala suerte de soportar algo tan antitético a su propia identidad siendo empujado a través de ella probablemente estaría muerto, y por lo tanto, cualquiera que lea este relato casi seguro nunca ha pasado por algo similar. Primero imagina el dolor de tener un obelisco de cristal dentado empujado a través de ti. Ahora imagina que es simultáneamente al rojo vivo y frío como el hielo, por lo que te quema y te congela al mismo tiempo.
Ahora imagina que es como un pararrayos conduciendo electricidad en ti, por lo que estás paralizado, con las extremidades abiertas, incapaz de moverte mientras tus extremidades se entumecen. Ahora imagina que puedes sentirlo devorándote desde afuera hacia adentro, rastrillando tus entrañas y tu magia, desmembrando en hebras y retejiendo esas hebras en rayas básicas y aburridas en lugar del tapiz de complejidad que te hace ser tú. En realidad fue peor que todo eso, pero al menos esto puede darte una vaga idea. Caí de espaldas, mirando la enorme cara de Winnie y su enorme sonrisa malvada y regodeadora sobre mí. No podía moverme, no podía hablar, y el dolor era tan horrible que apenas podía pensar. De hecho, se sentía como el efecto de la espada de Anon quemándome la cola, y estaba seguro de que me estaba desintegrando de adentro hacia afuera, pero ni siquiera podía mover la cabeza para ver. Siendo completamente honesto, no creo que tuviera miedo. Recuerdo estar enojado, esa ira impotente y enfermiza que sientes cuando alguien que no se merece ganar te ha ganado. No creo haber asimilado que estaba a punto de morir. Sobre todo, estaba furioso de que Winnie fuera quien me matara. Criatura del caos, ¿dónde está tu risa ahora? Preguntó con sarcasmo. Te lo dije. Quienes vienen a robar a mierda se van con la muerte en sus garras. ¿Te gustaría suplicar por tu vida? ¿Suplicar? No habría importado si hubiera querido, que conste, no quería. No podía hablar. Tenía la boca abierta y congelada porque había estado gritando cuando me invadió la parálisis. Uno piensa cosas raras y estúpidas en un momento como este. Recuerdo que esperaba que ninguna de mis antílopes se me posara en la boca abierta, porque ya tenía suficiente dolor sin tener que lidiar con agua regia en la lengua, y ese pensamiento me asustaba más que la gran cabeza de Winnie y sus afilados dientes sobre mí. Sabía que iba a morir. Mi sangre acabaría por devorar el obelisco de cristal, pero tardaría tanto que no estaría vivo cuando terminara. Sin embargo, me daba más miedo el ácido en la boca que el hecho evidente de que estaba paralizado y condenado. En aquel momento no pensé en ello. Estaba demasiado ocupado sintiendo lo que sentía como para analizarlo. Pero ahora me parece interesante que, cuando me he enfrentado a la muerte a manos de Anon, he sentido terror. Sin embargo, tumbado en la pila de oro de Winnie, con su cabeza, dientes y garras sobre mí y un fragmento de orden clavado en mis entrañas, solo sentí rabia y humillación. Es decir, no soy un héroe como para reírme ante la muerte, pero estoy bastante seguro de que, si hubiera podido hablar, habría hecho bromas en lugar de suplicar. Me levantó con la pata. Tengo curiosidad por saber a qué sabe el caos, dijo riendo. Cuando te tragué antes, no tuve oportunidad de saborearlo. Esta vez sí que probaré tu sangre. Admito que cuando abrió la boca y me bajó hasta la mitad, deseé desesperadamente poder cerrar los ojos. De hecho, logré emitir algún tipo de ruido, un pequeño gemido agudo, no exactamente el grito a todo pulmón que realmente quería, pero algo era algo. Con Winnie sujetándome, pude ver que, de hecho, había un gran agujero a través de mí donde se había metido el fragmento de matrice, más grande que el propio fragmento, que estaba suspendido inquietantemente en el centro de la abertura. El agujero crecía, mi carne se tornaba gris ceniza y luego se desmoronaba. Decidí que sería más fácil de aceptar si culpaba de mi muerte inminente a Matrice, quien, después de todo, era uno de mis dos grandes y eternos némesis, no a Winnie, quien seguía siendo prácticamente un dragón molesto con suerte. Winnie alineó los dientes con el gran agujero que yacía en mi cintura y mordió. Pensé que no sería capaz de sentirlo, dado el dolor que irradiaba la herida y lo entumecido que estaba mi cuerpo en los bordes, pero estaba equivocada. No sentía nada donde estaba el agujero, bueno, aparte del dolor que Matrice me causaba, pero mi cuerpo seguía entero en lugar de dos, porque el agujero aún no se había extendido a mis costados. Los dientes de Winnie, al cortarme los costados y cortarme la mitad inferior por completo, me dolieron tanto que me debilitaron la parálisis. Conseguí un espasmo y gritar. Winnie abrió la boca, sonriéndome, dejándome ver la mitad inferior de mi cuerpo sobre su lengua. Luego se la tragó. Sin una mitad inferior, el agujero dentro de mí tampoco la tenía. La gravedad atrajo el fragmento de matriz hacia abajo, cayendo suelto sobre la pila de oro de abajo. Te dije que podría haber un examen. En cuanto el cristal de la orden dejó de estar en contacto con mi cuerpo, mi poder, y sobre todo mi capacidad para usarlo, empezó a recuperarse. Sabía que no habría reunido la fuerza suficiente para curarme, teletransportarme ni liberarme antes de que Winnie me rematara, pero hay algo que la desarmonía hace excepcionalmente bien: romper lazos que deberían unirse naturalmente. Como los eslabones de un gran collar de oro. En ese momento concentré toda mi atención en el collar de Winnie, y se rompió.
Todo tipo de objetos mágicos maravillosos cayeron al oro que había debajo de nosotros. ¡No! Mis joyas. Gritó Winnie frustrado, y me tiró al suelo con bastante fuerza para intentar recoger los objetos mágicos que rodaban sueltos sobre la pila de oro. Su indignación, por no mencionar la forma tan graciosa en que resbalaba sobre su oro y esparcía los mismos objetos que intentaba atrapar, me alimentó con la magia justa para impulsarme de lado, hacia los espacios entre realidades. Una pequeña alteración en la física hizo que la sangre que habría estado saliendo a borbotones de mí comenzara a subir de nuevo para regresar a mi cuerpo. Respiré hondo varias veces, tengo los pulmones en el pecho cuando no tengo ganas de reorganizarlos para divertirme, así que aún los tenía, y me concentré de nuevo, convocando la mitad inferior de mi cuerpo. Probablemente no te des cuenta al mirarme, pero en realidad estoy cubierto de escamas desde la caja torácica hacia abajo. Es solo que, hasta que llegan justo debajo de mis caderas, son diminutas y permiten que crezca pelo entre ellas, así que el pelo con el que estoy cubierto las oculta. Los dragones pueden devorarse entre sí, pero les toma más tiempo digerir la carne de dragón, debido a las escamas. Así que no me quedaba pelo, y mi pobre pata de cabra estaba más o menos destrozada, disuelta en la furia desbocada de un estómago de dragón, pero mi otra pata, con escamas de dragón, mi cola y mi abdomen estaban más o menos intactos. Por suerte para mí, las partes que me habría gustado perder incluso menos que perder mi pata están en realidad escondidas dentro de mi cuerpo, donde las escamas también las protegían, y mis alas estaban en la mitad superior, así que tampoco las había perdido. Crear materia nueva desde cero requiere mucha magia. Normalmente es magia que tengo disponible para quemar, pero en ese momento estaba muy débil. Organizar la materia existente en la forma que quería requiere casi tanta magia como crear materia nueva. Pero tomar una estructura más o menos intacta y pegarla a otra estructura más o menos intacta, fusionándolas, no requiere casi nada. Teletransportar mi mitad inferior hacia mí, fuera del vientre de Winnie, me costó más energía que volver a colocarla sobre mí. Claro, en cuanto reuní todas mis piezas, empecé a gritar de nuevo, porque mi pata de cabra, casi deshecha, me dolía muchísimo, y que las escamas de dragón protegieran de las entrañas de dragón no significaba que no estuviera quemado por todas partes. Pasé varios minutos gritándole y maldiciendo a Winnie en casi todos los idiomas que conozco, mientras esperaba reunir suficiente magia para sanar el daño. Mi esencia, mi magia, había sufrido suficiente daño como para que no pudiera sanar del todo, al menos durante un tiempo. Recuperé músculo y una fina capa de piel en la pata de cabra, pero no pude con una epidermis completa, una pezuña ni mi pelaje, así que seguía doliéndome cuando intenté usarla. Pude contener un poco el dolor, pero no pude curarme del todo las quemaduras ni que me volviera a crecer el pelaje. Me veía fatal. Y además, desnudo. Es mucho más obvio dónde escondo mis partes traviesas cuando todo mi pelaje se ha quemado de la parte inferior de mi cuerpo. Habría sido una estupidez volver a la pelea justo entonces, antes de recuperarme del todo. Lo más inteligente era, obviamente, volver a mi gruta, relajarme, tumbarme en mis suaves almohadas y volver una vez curado. Probablemente puedas adivinar que no hice esto. Estaba enfadado. No me enfado a menudo. No me gusta estar enfadado. El caos tiene dos caras, bueno, al menos dos. Técnicamente seguro que hay muchas más. El lado creativo, divertido y tramposo que prefiero mostrar, la forma de caos que me hace más feliz, y la destrucción. Aire abrasador, mares agitados, tierra cristalizada o en erupción bajo nuestros pies. Guerra. Plaga. Aniquilación. Estas cosas tienen su propia belleza horrible, pero no me gustan sus consecuencias, así que las evito. Pero así como quienes usan la magia armónica y se nutren de su propia ira y odio, pueden recurrir a la magia oscura y multiplicar por 10 su poder, también pueden hacerlo quienes usan el caos. Y yo estaba muy furioso. Advertencias. Usar magia oscura puede causar fugas de líquido ocular, transformación espontánea en sombras mágicas, cambios de color inesperados y estreñimiento severo. Las yeguas preñadas, los potros, los ponis ancianos y cualquier pony que no sea casi un suicida deberían evitar el uso de magia oscura. Consulta con tu taumaturgo local si la magia oscura es adecuada para ti. Potros, no intentéis hacer esto en casa. Me hice unos pantalones de terciopelo suave para disimular lo ridículas que se veían mis diminutas escamas de dragón rojo, y una elegante camisa con volantes y un chaleco de terciopelo a juego para disimular que estaba ocultando algo. Y luego me teletransporté de vuelta. Winnie levantó la vista, me vio, rugió y me lanzó su fuego.
Lo convertí en plasma líquido y lo reflejé en un escudo, salpicándolo en su cara. Los dragones son inmunes al fuego y a la lava, pero el calor del sol los hace retroceder un poco. Gritó. Chasqueé los dedos e hice que todo creciera, distorsionando el espacio dentro de la caverna de la montaña. Al fin y al cabo, el tamaño es relativo. Crecí enorme, empequeñeciendo a Winnie, y agrandé la caverna y también su oro. Mi poder no podía transformar a Winnie ni alterar su tamaño, pero no había razón para que no pudiera afectar el tamaño de todo lo demás. Winnie voló hacia mí, retándome a gritos. Hice un bate de bola de nube, es un juego de grifos. Implica tener pulgares oponibles y poder mantenerse erguido para poder batear una pelota sin magia, y lo golpeé con fuerza. Luego, mientras salía volando, extendí mi garra de forma absurda y lo agarré del cuello, atrayéndolo hacia mí. Atacó mi garra con saña, desgarrándome y haciéndome sangrar, otra vez, pero ya no sentía dolor. Mordí sus alas, sujetándolas con los dientes, le retorcí una pata delantera tras la espalda con mi garra de león y usé mi garra para arrancarle los anillos de la otra. Su cola me golpeó, cortándome la barbilla y oscureciendo mi barba con mi propia sangre. En ese momento ni siquiera lo sentí. Le arranqué los anillos de la garra y los tiré contra la pared del fondo de la caverna, luego hice lo mismo con la otra garra. Mientras estuve ausente, había logrado reparar su collar de talismanes y restaurarle al menos algunos de sus objetos mágicos. Lo estrangulé con él hasta que el suave oro cedió contra las duras y afiladas escamas del dragón y volvió a romperse. Luego llegué al punto de su cuello justo encima de su clavícula, e intenté usar mis garras para sacar el elemento de la codicia de su carne. Me mordió. Fuerte, como si me arrancara los dedos. Y luego sopló otro hechizo de podredumbre en mi mano. Con desprecio, me arranqué el brazo y lo golpeé con él, y luego me hice crecer aún más, y la caverna también, mientras regeneraba un brazo intacto para reemplazar el que había respirado. Una oportunidad para corregir tu error, pequeño dragón, dije, y mi voz resonó por la caverna. Dame mi elemento de la avaricia ahora o te mostraré cómo destruí el imperio dragón y conduje a tus ancestros a la locura. Podría haberlo hecho desde el principio. Ese era el pensamiento que me quemaba por dentro, aumentando mi rabia. Podría haberlo hecho en cualquier momento, pero no, intenté ser razonable, intenté no dejarme llevar por la ira, ¿y qué obtuve a cambio? Casi me asesinan, y todo el pelaje de la parte inferior de mi cuerpo se quemó. Hacía tanto tiempo que no me enfrentaba a un oponente poderoso, aparte de las batallas con Anon, donde de todos modos iba en desventaja, que me había sorprendido su capacidad para defenderse. Había dejado que me pusiera a la defensiva. Se acabó. Pagaría por esto más tarde, pero en este momento, tenía las compuertas abiertas y el dial puesto en 11. Él me obedecería y me devolvería mi propiedad, o iba a aplastar su espíritu tan completamente que viviría todos los días de su larga vida llorando por su propia estupidez al tratar de oponerse a mí. No te daré nada. Gritó, y sonreí. En ese estado de ánimo, de verdad quería que me diera una excusa. Volvió a atacarme la cara. Lo aplasté, esta vez con mi garra de león, estrellándolo contra el suelo. Agarró algo del montón de oro y volvió a subir. Sorprendido, me di cuenta de que llevaba el asesino de dioses, que, por supuesto, no se había agrandado cuando todo lo demás sí. Los objetos mágicos se habían mantenido a su tamaño original. Pero estaba bastante seguro de que el asesino de dioses era potencialmente mortal para mí, por mucho que yo fuera más grande que él. No podía cambiar el tamaño del Godslayer, ni destruirlo, ni hacerlo menos letal, pero eso no significaba que no pudiera modificar sus propiedades. Chasqueé los dedos y lo convertí en un martillo inflable de juguete, como los que venden en las ferias. Claro que, en teoría, el Godslayer inflable seguiría matándome, excepto cuando Winnie lo agarró con tanta fuerza entre sus garras que lo reventó. Ups. Si Winnie hubiera sido muy listo, se habría dado cuenta de que golpearme con los restos de plástico blandos y desinflados de Godslayer tendría el mismo efecto que golpearme con él en forma de martillo, pero Winnie no era tan listo. Un martillo, para él, era inútil si no podía ser un martillo. Lo dejó caer con una expresión de rabia, y luego voló hacia mi cara tan rápido que no pude apartarlo a tiempo, y se metió en mi fosa nasal. Es muy desagradable tener un dragón en la nariz. Es aún menos agradable tener un dragón escupiendo fuego dentro. Intentó incrustar otro hechizo de entropía, pero lo deshice con facilidad. El fuego, sin embargo, dolió como un montón de palabras que, por mi elegancia, no puedo usar aquí, aunque, a decir verdad, dije bastantes en ese momento.
Retrocedí, mis cambios se revirtieron, todo volvió a su tamaño normal, y automáticamente me teletransporté lejos de donde me habían herido, dejando a un Winnie de tamaño natural donde acababa de estar. Se abalanzó sobre mí, el elemento de la avaricia era responsable de su absurda velocidad para defender sus ganancias ilícitas, y ese era el único objeto mágico que no le había quitado, pero sin el ojo de Odín, no podía distinguir entre mí y el juguete gigante de Discord que dejé en mi lugar al teletransportarme de nuevo, excepto cuando le clavó los dientes y chirrió. Mientras tanto, yo estaba arrancando la cima de su montaña. Era de noche, las estrellas de luna brillaban en el cielo. No estábamos lo suficientemente alto como para ver las estrellas verdaderas, pero decidí que eso podría cambiar para Winnie muy pronto. Le arranqué las alas con un chasquido de mi garra recién regenerada y luego invertí la gravedad. Winnie y todo su tesoro cayeron al cielo. Restablecí la gravedad a la normalidad en todo lo que no fuera dragón, así que su tesoro volvió a caer a la montaña, en su mayoría, parte en la montaña, y en los próximos días habría pequeños dragones que se sorprenderían gratamente con sus exploraciones. Una vez, de niño, resolví el problema de caerme mortalmente, por aquel entonces no volaba muy bien, invirtiendo la gravedad, con lo que descubrí que la experiencia más aterradora no es caer al suelo, sino alejarse de la tierra, hacia la inmensidad del cielo. Tenía alas en aquel entonces, aunque no era muy bueno usándolas, y tenía la magia suficiente para revertir el cambio. Winnie no tenía ninguna de las dos cosas ahora mismo. Lo oí gritar de rabia y, me atrevería a decirlo, de terror, y me reí. Luego lo puse en un bucle, para que cayera al cielo cierta distancia, reapareciera en la parte inferior, o, dada la dirección de la gravedad, en la superior, del bucle, y volviera a caer al cielo, etc. Claro que no era un bucle de verdad. No soporto la repetición sin sentido. Cada vez lo dejaba caer un poco más antes de tirar de él de vuelta al inicio. Los dragones son muy orgullosos. Cuesta mucho tiempo doblegarlos con miedo. Así que, mientras Winnie caía al cielo, yo paseaba ostentosamente, recogiendo su oro y frotándolo contra mi cara como un gato mimoso, o lanzándolo a pájaros, abejas y otras criaturas vivientes que salían volando enseguida, para que él pudiera ver cómo su tesoro se desvanecía o se lo apropiaban. Puedo hacer esto eternamente, dragón, dije, lo cual técnicamente no era cierto, ya que no podía esperar eternamente antes de volver a enfrentarme a Anon, pero él no lo sabía. Devuélveme mi elemento de la avaricia, o aprende a comer viento y lluvia mientras caes sin cesar. Lo entregaré, gruñó Winnie finalmente. Lo entregaré. Te daré el elemento de la avaricia. Devuélveme mis alas. Lo hice, de espaldas. Y lo dejé caer tan bruscamente sobre su pila de oro que se desplomó de bruces. Los dragones son duros, pero sospeché que fue un poco difícil de todos modos. Sus alas volvieron a la normalidad casi de inmediato. La magia de dragón combate la deformación caótica, como mencioné antes, y si bien la falta de alas es una etapa normal para los dragones, tenerlas invertidas no lo es. Con evidente reticencia, empezó a hurgar bajo sus escamas en busca del elemento, sacando una escama para poder liberarla. Me acerqué para observarlo. Tenía muchísimas ganas de tenerlo de vuelta en mis patas, después de haber sangrado tanto por él. Así que observaba la garra que tiraba de las escamas, y no la garra que sostenía un ídolo dorado enorme, aproximadamente 6 veces más grande que yo, hasta que dicha garra me arrojó la estatua encima y me hizo papilla como si estuviera aplastando una cucaracha. Lo cual dolió, pero no me hizo daño a largo plazo, porque el ídolo no estaba mágicamente activo y su anillo de matanza de las sombras había desaparecido, así que no podía dañar mi magia. Sin embargo, me irritó mucho. Ganar siempre me ponía de buen humor, al igual que ver a mis enemigos indefensos gritar de terror, así que parte de la rabia que había sentido antes se había disipado. Volvió. Eso fue un error, Winnie, dije mientras me recomponía. Estaba rebuscando entre su oro, claramente buscando algo, cuando aparecí. En cuanto empecé a hablar, me miró y gruñó, y luego se abalanzó sobre mí, con el fragmento de matriz en la pata. Y mientras se acercaba, licué su oro y lo hice trepar por él, deslizándose por sus escamas y por debajo, arrancándolas donde encontrara un punto débil. Había atacado a Winnie con ácaros dragón y mariposas hormiga que escupían agua regia. Tenía puntos débiles en las escamas. Y el oro fluyó hacia ellas y por debajo de las escamas, recorriendo su piel. Podía sentirlo intentando usar el elemento para contrarrestarme. Pero le estaba entregando su tesoro. El elemento de la avaricia no puede protegerte de ser dañado por aquello por lo que codicias. Hice que el oro fluyera hacia sus oídos, sus ojos, su boca. Gritó, forcejeó y batió sus alas,
Pero antes había convertido todo este tesoro en mariposas. ¿Convertirlo en líquido? Esto no era nada. Y luego, a medida que se acumulaba debajo de su piel y comenzaba a empujar sus escamas hacia arriba, subí al aire y hablé en su oído que rápidamente se llenaba de oro. Puedo matarte, Wiña y Pakori. No creas que no puedo. He matado a muchísimos dragones. Hice la capa inferior de oro, la parte que le rozaba la piel, afilada y puntiaguda, clavándola en su carne. Bajo sus escamas, la piel de dragón no es mucho más resistente que la de un pony. Se retorció e intentó gritar, pero le sellé la boca con oro. Enterraré tu tesoro en tu carne y te haré sangrar. Te lo derramaré en los ojos y los oídos para que no veas ni oigas nada. Te llenaré la garganta y los pulmones con él. Y cuando estés muerto, avisaré a todos los dragones locales y vendrán corriendo. Más afilado, más profundo. Vi que la sangre empezaba a rezumar por debajo de sus escamas en algunos puntos. Se llevarán tu tesoro, Winnie. Para entonces serás parte de tu propio tesoro, rebosante de oro. Te desgarrarán el cuerpo para arrebatarle el oro. Morirás, y todo lo que posees, todo lo que eres, será arrebatado por jóvenes dragones, llamas y ponis advenedizos, incluso tu carne, tu piel, tus huesos. Tus ojos estarán cubiertos de oro y exhibidos en un museo para la diversión de los ponis. Tus costillas se usarán para hacer camas doradas para cachorros de dragón. Y aún así tomaré mi elemento. Hice que el oro se apretara a lo largo de su ala, con tanta presión que temiera que el hueso se rompiera. Puedes entregármelo ahora y vivir. O te lo quitaré cuando mueras. Tú decides. Con un sonido apagado que me recordó mucho a un sollozo, Winnie alargó su garra dorada hasta donde el elemento estaba clavado en sus escamas, lo arrancó y lo lanzó. En cuanto se desprendió de su cuerpo, lo teletransporté hacia mí. Gracias, Winnie, has sido de gran ayuda. Permíteme recompensarte quitándote esta carga de encima. Dejé que el oro líquido resbalara, derramándose de su cuerpo, y corriendo en riachuelos por el costado de su caverna, hasta el gran agujero abierto en la parte superior donde había arrancado el techo. Más oro se licuó y se unió a él en ríos poco profundos de metal líquido. Te lo di. Devuélveme mi oro. Gritó Winnie. Dije que te dejaría vivir. Nunca dije que te dejaría conservar tu oro. Gritó de rabia y me atacó con el fragmento de matrice, que aún tenía en la pata. Lo esquivé y abrí un vórtice en un lado de la cueva, succionando el oro con el rugido del vacío. Sin dejar de gritar, Winnie soltó el fragmento y voló hacia el vórtice, intentando bloquearlo con el cuerpo y agarrar con las patas los trozos de oro que volaban hacia él. Abrí otra. Y otra. Y otra. E intensifiqué la corriente de los ríos dorados que subían por la ladera de la cueva y luego bajaban por la ladera de la montaña. Winnie debió darse cuenta de que no podía detenerlos a todos, y que la única manera de conservar su oro era matarme de alguna manera o detenerme, así que se abalanzó sobre mí de nuevo. Usé telequinesis para derribarlo de nuevo, brutalmente fuerte. La gravedad se cuadruplicó bajo él y mi poder lo mantuvo plano, empujándolo hacia abajo con tanta fuerza que si el hueso de dragón no fuera tan resistente, se rompería. Podríamos haberlo hecho fácil, Winnie, dije. Podrías haberme dado mi elemento desde el principio. Es mío, ¿sabes? Que lo mantuvieras caliente para mí mientras estaba atrapado en la piedra no significa que fuera tuyo. Pero no. Tuviste que intentar aferrarte, tuviste que intentar matarme, repetidamente. Floté sobre su ojo y lo miré. Pensé en matarte, y lo habría hecho si no te hubieras rendido finalmente. Pero me alegro de no haber tenido que hacerlo. Porque quitarte todo tu tesoro y obligarte a vivir con eso será mucho más entretenido. ¡No! Se le llenaron los ojos de lágrimas. No me quites mi tesoro. Por favor. Lo siento. ¿Te gustaría suplicar por tu tesoro? ¿Suplicar? Dije con sarcasmo. Ay, no, Winnie, es demasiado tarde para que te disculpes. Voy a quitártelo todo. Le arranqué 2 escamas con mi telequinesis, lo que le arrancó un grito ahogado, y las envolví alrededor del fragmento de matrice para poder transportarlo con mi magia. Luego, rompí mi garra y vacié su caverna, teletransportándola a lugares desiertos por todo el mundo. Los cazadores de tesoros se lo iban a pasar genial, y yo disfrutaría muchísimo del caos que armarían mientras se traicionaban, falsificaban documentos, entraban sin permiso y, en general, se convertían en una molestia. Dejé a Winnie al pie de su montaña, ahora vacía y ahuecada, llorando desconsoladamente por la pérdida de todo lo que le importaba, y expandí mis alas para poder volar con ellas. Luego, llevé el fragmento de matrice a la costa y lo arrojé al océano.
Así como la roca une el caos, el agua une el orden, y el océano, con sus mareas y su hirviente masa de vida bajo la superficie, es el agua más caótica que existe. Y luego volví aquí, donde me he estado mimando durante los últimos días mientras me recupero de esa terrible experiencia. ¿Qué? ¿Esperabas que el uso de la magia oscura me corrompería? ¿Convertirme en qué? ¿En caos de pesadilla o algo así? Tonterías. Los unicornios y alicornios se corrompen con la magia oscura porque encierran todas sus emociones oscuras en su interior por el bien de la armonía, y cuando empiezan a usarla para obtener poder, las compuertas se abren de golpe y ya no pueden cerrarlas. Yo no encierro nada. Cuando estoy furioso, cuando tengo celos, lo sabrás. Mis emociones fluyen con facilidad, por eso puedo usar mi rabia para obtener poder cuando estoy débil, y luego soltarla después de haber logrado mi victoria y también mi venganza irónicamente apropiada y calculadamente cruel. Destruí a Winnie. Lo hice rendirse y luego lo hice llorar. Y podría haberlo atormentado hasta la locura si hubiera querido, pero era más divertido dejarlo cuerdo, incapaz de escapar a la locura para aliviar el dolor de perder lo que había definido su existencia durante cientos de años. ¿Corrompido por la magia oscura? No. Usé la magia para satisfacer mi ira, que es para lo que sirve, y luego la dejé ir. Claro, en cuanto lo solté, el hecho de que mi esencia mágica estuviera dañada, y que mi cuerpo estuviera roto y destrozado de tantas maneras que no podía mantenerlo perfectamente regenerado, y que hubiera fracturas finas por todo mi esqueleto, y que todavía no pudiera usar mi pata de cabra, y ahora podía sentir las quemaduras por todo el cuerpo, bueno, todo me pasó factura. Por eso me he embadurnado en linimento de broma venenosa durante varios días, por eso he estado bebiendo pociones analgésicas como si fueran refresco de cola de frambuesa, y por eso no he hecho nada durante varios días excepto comer, dormir y escribir en este diario. Pero ahora me siento mucho mejor, así que creo que tal vez esta noche, después de que se ponga el sol, voy a tener una conversación con Celestia. Caramba, no he tenido la oportunidad de burlarme de ella desde el día que conocí a Anon. No puedo permitir que se sienta excluida. No puedo ni siquiera yo no puedo hablar de esto, no puedo ella no lo hace él voy a matarlo, lo voy a hacer. ¿Dónde está ahora mi impulso extra de magia oscura? Lo odio, lo quiero muerto. ¿Por qué me hace sentir tan débil? Se lo ha llevado todo ella piensa que yo no puedo sí. Sí, estoy llorando. Sí, apenas puedo ver la página donde escribo esto. Iba a mentir como antes o simplemente no escribir en ella ahora mismo, pero nunca más, porque ahora sé para quién escribo esto. Él tomó sus recuerdos, los de ella y los de Luna, y los reescribió y ahora ella piensa, no puedo escribir esto ahora sé que esto no es para un pony mítico que podría leerlo después de mi muerte. Quizás sí, pero no es el único público. Es para mí. Tengo que escribirlo todo, tengo que hacerlo con honestidad, porque ¿y si me quita los recuerdos? ¿Y si me reescribe como la reescribió a ella, como reescribió a todos los sementales que cambió, solo que esto ni siquiera sería cuerpo, solo recuerdos, y podría cambiar la persona que creo que soy? Estoy llorando, ¿vale, mi yo del futuro? En realidad no soy un monstruo con perilla que no siente dolor. No lloro por un plan arruinado, ni por miedo a la muerte, ni por perder mi tesoro como lo sé, ni por ninguna estupidez que crea que lloran los villanos. Lloro es porque ella cree que maté a su padre. Nuestro padre. No puedo hacer esto. No puedo hacerlo ahora mismo. No puedo escribir esto. Voy a emborracharme. Mucho, mucho. Tan borracho que no puedo usar mis poderes, así que no me voy tambaleando en la noche planeando matar a Anon, porque tengo muchísimas ganas de matarlo. Voy a emborracharme y hacer que todo el mundo desaparezca y luego dormiré y dormiré y dormiré hasta que deje de doler y luego escribiré sobre ello. Y de ahora en adelante tengo que decir la verdad, toda la verdad, puede haber chistes pero necesito estar preparada en caso de que mi yo futuro no recuerde quién soy realmente, necesito tener este diario listo para eso por si acaso tía Avada,